¿Qué tenemos para hoy? Les traigo NBA, porque el próximo martes, 21 de octubre, va a comenzar una nueva temporada de la liga de básquetbol más importante del mundo. Pero bueno, les propongo... Perdón, ¿y los partidos están jugando ahora que son la pre? Son pretemporada. Sí, bien, señor. Bien. El 21 comienzan los partidos oficiales. Pero les quiero mostrar un poco cuáles son las razones que transformaron a la NBA en la liga más importante de básquetbol del planeta y que de hecho muchas ligas de otros deportes comenzaron a tomar algunas cuestiones, como por ejemplo la Champions League de fútbol, tomando elementos de la NBA. Comenzamos un poco por los orígenes, cómo nace este fenómeno que no tuvo un comienzo simple. El primer detalle, la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver. Ajá. Y explico por qué. Cuando termina el conflicto bélico, regresan las tropas estadounidenses a su propio país y lo que el Estado buscaba era generar como un estado de bienestar para todos. Aparece o empieza a aparecer la gran parafernalia de Hollywood, por ejemplo, con el cine. Y el deporte no es la excepción. Hubo dos empresarios que fueron Walter Brown y Al Sudfin que se dieron cuenta que en el básquetbol había algo. No a nivel profesional, que había algunas ligas, algunos intentos, pero que no producían demasiado efecto, pero sí en el básquetbol universitario, que reunía, por ejemplo, 25.000 personas viendo un partido. Claro. Entonces dijeron, che, acá hay gente, tiene que haber un negocio. Y el otro gran disparador importante que tuvo fue la Liga de Hockey sobre Hielo. ¿Por qué? Porque cuando terminaba la temporada de esa competencia de hockey sobre hielo... ¿Qué hacemos? Los estadios, che, ¿qué hacemos con los estadios? Claro. Semejante infraestructura. Y hagamos básquet. Bueno, reunieron a otros 11 empresarios y finalmente, en 1946, el 1 de noviembre de ese año, se jugó el primer partido de básquetbol de lo que se llamó originariamente BAA, Basketball Association of Americas, con 11 equipos. Y lo loco es que una liga estadounidense tuvo el primer partido de su historia en Canadá. Porque el primer cotejo que se disputó fue el que sostuvieron Toronto Huskies frente a los New York Knickerbockers, que hoy conocemos como los New York Knicks. Los Knicks y Boston Celtics son los únicos dos equipos que permanecen desde 1946. Avanzamos un poquito más en la historia de la NBA. En la temporada 49-50, la BAA se absorbe, digamos, a la NBL, la National Basketball League, y nace la NBA, que no es negros bastante altos, sino que es National Basketball Association. Yo me reí de chiste, yo me reí. Yo también. Bueno, empiezan a Aparte llegar... ahí vemos un blanco también. Sí, por ejemplo. El Larry Bird. Nada más. Bueno, llegan los primeros jugadores del básquetbol universitario que al principio costaba tentarlos. ¿Por qué? Bueno, porque el que era abogado ganaba más plata siendo abogado que jugador de básquet. El que era arquitecto ganaba más plata siendo arquitecto que jugador de básquet. Después te quiero preguntar algunas cosas del básquetbol universitario y los que llegan a ser profesionales y esas cuestiones, que hay algunos puntos interesantes. Otro detalle muy importante, que en esa temporada 50-51 en realidad llega por primero los jugadores de color a la NBA. Al principio eran solamente jugadores blancos. Obviamente que le dio otra tónica por lo que significa la destreza física que otorgan los jugadores de color. Y los Lakers fueron la primera gran dinastía que tuvo la NBA. ¿Por qué dinastía? Porque ganó 5 de los primeros 8 campeonatos. Pero no eran Los Ángeles, era Minneapolis Lakers. La franquicia nació en esa ciudad y de hecho Lakers viene como consecuencia de un fenómeno geográfico que tiene esa zona, que está llena de lagos y lagunas. Exacto. Claro. Después la franquicia se trasladó a Los Ángeles, había mucho más negocio ahí por supuesto, pero mantuvieron su mote. Bien. Avanzamos con la tercera imagen y llegan algunos personajes para tener en cuenta. ¿Qué hizo la prensa que acá empezó a jugar? Empezó a crear duelos individuales como para generar mayor expectativa, generar mayor show, mayor espectáculo. El primer gran duelo de la historia fue entre Bill Russell y Wilt Chamberlain. Atención a los detalles. Wilt Chamberlain fue el único jugador hasta ahora que la NBA pudo marcar 100 puntos en un partido. ¿100 metió? 100 puntos en un partido. En un partido que ganó su equipo 160 y pico a 132, una cosa así. Sí, lo otro que le pasaban la pelota para que la metiera siempre. Y no había triples, eran solo dobles y simples. El otro detalle, fue goleador de la NBA en 7 temporadas diferentes. Y una vez campeón. Paso al otro lado, Bill Russell. 11 títulos en 13 temporadas. Pero más allá de la cuestión individual, lo que la prensa aprovechó para crear este duelo fue que Bill Russell era el arte de la defensa frente a Wilt Chamberlain, que era el arte del ataque. Bien. Esto fue finales de la década del 50, década del 60. Ya más acá en el tiempo, finales de los 70, comienzos de los 80, todos los 80 en realidad, Magic Johnson frente a Larry Bird. La gran
la gran rivalidad de la foto NBA. La foto que veíamos antes. Exactamente. De los Lakers frente a Boston Celtics, los dos equipos más ganadores de la historia de la NBA. ¿Dónde estuvo el duelo acá? Magic Johnson, afroamericano. Blanco. Larry Bird, rubiecito de piel blanca. 5 títulos para Magic Johnson, 3 para Larry Bird, una rivalidad impresionante. Se odiaban en la época de jugadores universitarios, pero después la rivalidad se terminó transformando en una gran amistad que hoy significa una de las historias más grandes que tiene fuera de la cancha la NBA. Y en 1984 llegan dos personajones, sí. Michael Jordan, del cual ya hemos hablado, y David Stern, que fue el comisionado de la NBA, es decir, el presidente, la máxima autoridad dirigencial. ¿Qué hizo David Stern? El tipo dijo, viene mucha gente, pero son todos varones. Y en la casa debe tener una mujer, debe tener 1, 2, 3 hijos. ¿Por qué no hacemos que venga toda la familia a la cancha y hacemos un negocio mucho más grande? Llegaron las porristas, llegaron las mascotas, llegaron las luces, llegó la música, llegó todo el show. Tal cual. Y la NBA, que es un shopping, digamos, cada uno de los estadios. Claro. O sea, vos podés ir a comer, tenés locales comerciales para ir a pasear. Fíjense que fundamentalmente durante los partidos de fase regular, muchas veces se ven como vacías las gradas porque la gente está paseando en el estado, comiendo y vienen a ver el último cuarto. Claro. Vamos a la siguiente imagen para seguir avanzando. La época de la expansión, de la gran expansión que tiene la NBA, este fenómeno fundamentalmente a partir de la década del 90 con la aparición de la televisión por cable y hoy llega a diferentes lugares del mundo a través de las plataformas. Pero la expansión no es solo a través de la pantalla, sino también llevando partidos de la NBA a otros lugares. Este año va a haber un partido oficial en la Ciudad de México, que probablemente pueda llegar a tener una franquicia no en mucho tiempo más adelante. Va por Europa la NBA, ¿eh? Ojo con esto. Sí. Está viendo si no toma un poco la Euroliga. Hay un negocio ahí latente. Y está haciendo una fuerte apuesta en Inglaterra, la NBA, porque han detectado que detrás del fútbol, el deporte que está siendo más popular en este momento en Inglaterra es el básquetbol. Qué extraño. Que no es un deporte tradicional de ellos. Es muy raro, ¿no? Pero bueno, también hay mucha población negra, mucha inmigración, y esto también está ayudando a esta situación. En 2026, un partido de la NBA se va a jugar en Londres, y en 2027... hay que buscar un deporte para los altos también. Sí. No todos los altos juegan al fútbol. Sí, es verdad. Tiene menos destreza y en el básquetbol le va mucho mejor. Y además también hay un gran negocio detrás de todo esto, ¿no? Y en 2027, Manchester también va a recibir la presencia de un partido oficial de la NBA. Todavía no están los datos oficiales para esta campaña, pero desde la temporada 2024-2025 hubo 125 jugadores extranjeros jugando en la NBA. Para que tomen dimensión de lo que significa esa cifra, más o menos hay 450 jugadores en la NBA. Un numerazo, ¿no? Es un número. Y sigue creciendo. 43 países estuvieron representados y 6 continentes, teniendo en cuenta que toman a América como América del Norte y el resto de América como dos cosas diferentes, los estadounidenses. Vamos con la siguiente imagen, que ya es la última. La danza de los millones. Para jugar en 1949, cada franquicia tuvo que aportar $1.000. Si yo aplicara el IPC, es decir, la inflación de Estados Unidos desde 1949 hasta hoy, esa cifra sería $13.610. ¿Cuánto vale hoy, mínimo, ingresar a la NBA? $500 millones en tu cara inflación. Sí. Obviamente que esto no tiene que ver con la inflación, sino que tiene que ver con el crecimiento exponencial que significa la NBA. Claro. ¿Cuánto vale una franquicia hoy? No sé. Recientemente se vendió Los Ángeles Lakers en $10.000 millones. El promedio de costo de cada una de las franquicias es de $4,5 millones, según cómo estés deportivamente, financieramente. Pero bueno, los Lakers, con LeBron, con Luka Doncic y con toda su historia, $10.000 millones. ¿Cuánto ganó la NBA la temporada 2024-2025? $12.000 millones. Y esto es poco, porque a la final llegaron dos equipos que no son tan trascendentes, como Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder, que finalmente fue el campeón. Bueno.